19 meses, 19 lecturas consecutivas de contracción en la inversión fija bruta de México. 19 veces seguidas en que el indicador que mide cuánto dinero real se destina a fábricas, maquinaria, infraestructura y construcción marcó números negativos. Y entonces llegó abril de 2026 y todo cambió de golpe. La inversión fija bruta registró un crecimiento del 5.1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Un salto que no se había visto desde julio de 2024. Un rebote que llegó justo cuando los que llevan meses anunciando el derrumbe de la economía mexicana habían afinado más que nunca a su discurso catastrofista. El dato lo publicó La Jornada el 6 de julio, citando cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. No una estimación, no una proyección. Un registro duro, verificable, consultable por cualquier persona. Y ese solo número tumba la narrativa entera que se ha construido sobre la supuesta agonía económica del país. Pero eso es apenas el punto de partida. Porque si ese indicador ya bastaría para reescribir el relato de los últimos meses, lo que viene después lo convierte en algo más grande. En la historia de un país que no solo resistió, sino que avanzó mientras le decían que se hundía. Durante el primer trimestre de 2026, la inversión extranjera directa que llegó a México alcanzó 23.591 millones de dólares. Esa cifra no es solo alta, es la más alta que se haya registrado jamás en toda la historia del país para un periodo equivalente. Récord absoluto. Mientras analistas de oposición repetían en foros, entrevistas y redes sociales que México estaba perdiendo atractivo para los inversionistas del mundo, el capital real entraba a una velocidad sin precedentes. Y no se trata del dinero especulativo que llega hoy y se va mañana buscando rendimientos de corto plazo. Se trata de inversión directa, plantas que se levantan, líneas de producción que arrancan, capital que se compromete a largo plazo con la economía de una nación. Ese tipo de apuesta no se hace por impulso. Se hace cuando se confía en la estabilidad, en la infraestructura, en la fuerza laboral, en el futuro. Hay algo en ese número que vale la pena imaginar con concreción. 23.591 millones de dólares en un solo trimestre. Son plantas industriales que empezarán a producir en los próximos meses. Son empleos que ya tienen nombre y apellido, que ya tienen fecha de inicio. Son comunidades en Nuevo León, en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro, donde alguien firmó un contrato de trabajo porque una empresa decidió apostar por México en lugar de buscar otro destino. Esa es la dimensión humana de un dato que a veces se queda atrapado en el lenguaje técnico de los informes económicos. Y hablando de empleo, la tasa de desocupación se ubicó en 2.5%. Ese nivel coloca a México entre los 3 primeros países del planeta con menor desempleo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se generaron 669.000 empleos adicionales, y abril de 2026 se convirtió en el mes de abril con más empleo formal registrado en toda la historia de México, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. No del sexenio, no de la última década, de toda la historia. Esa es la magnitud del momento que está viviendo el mercado laboral mexicano. Y sin embargo, es un dato que cuesta encontrar en los titulares de quienes han hecho del pesimismo su línea editorial permanente. Cada vez que alguien pierde el trabajo, lo siente en el cuerpo, en la familia, en la mesa. Y cada vez que alguien lo recupera o lo consigue por primera vez con derechos y seguridad social, también lo siente. Hay millones de mexicanas y mexicanos para quienes este dato no es una estadística abstracta. Es la diferencia entre llegar a fin de mes o no llegar. Eso es lo que está detrás del número. Desde el lado del consumo, entre enero y junio de 2026 se vendieron 754.000 unidades de automóviles nuevos, un incremento del 5.31% respecto al mismo semestre del año anterior. La gente está comprando, tiene empleo, tiene ingreso, tiene capacidad de gasto. Eso no encaja con ninguna narrativa de colapso. Eso describe a una población que confía, al menos en parte, en su situación económica presente y en la que viene. Las exportaciones mexicanas crecieron un 21.8% durante el primer trimestre del año. 21.8%. La balanza comercial cerró con saldo positivo. México está vendiendo al mundo más de lo que le compra, algo que muchas economías desarrolladas quisieran poder decir de sí mismas. Y esto ocurre en plena guerra arancelaria desatada desde Washington. En medio de las amenazas comerciales más agresivas que ha recibido México de un gobierno estadounidense en la historia reciente, las exportaciones no se detuvieron, al contrario, aceleraron.
Porque aquí viene uno de los datos que más cuesta procesar cuando se ha escuchado durante meses que México estaba al borde del abismo. La pobreza laboral alcanzó su mínimo histórico, 30.7%, según los registros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El nivel más bajo que se haya medido jamás. Nunca antes tantos mexicanos habían tenido un ingreso laboral suficiente para cubrir la canasta alimentaria básica. No es una promesa de campaña, no es una proyección optimista, es un resultado documentado por la institución cuya función específica es medir la pobreza en este país, con metodología independiente y datos auditables. Pensar en lo que significa ese número en términos reales no es un ejercicio retórico. Es pensar en una madre que antes tenía que elegir qué le ponía de cenar a sus hijos y que hoy ya no tiene que hacer esa elección. Es pensar en una familia que antes llegaba al 15 de mes sin nada en la cuenta y que hoy llega un poco más lejos. Eso es la pobreza laboral medida en vidas concretas, y está en su punto más bajo de la historia. En Petróleos Mexicanos, los datos también van en una dirección que los medios especializados en el escándalo perpetuo prefirieron no destacar. La empresa productiva del Estado redujo su deuda en $20.000 millones. Esa reestructuración fue suficientemente significativa como para mejorar su calificación crediticia. La petrolera, que durante décadas fue vaciada por contratos opacos, que los gobiernos anteriores dejaron cargando una montaña de pasivos que ningún mexicano votó por asumir, está pasando hoy por un proceso real de saneamiento financiero, sin anuncios espectaculares, sin fanfarrias, pero con resultados que cualquiera puede verificar en los reportes financieros de la propia empresa. La inflación mantiene tendencia a la baja. El Banco de México ha podido recortar las tasas de interés porque la estabilidad macroeconómica genera el margen para hacerlo sin riesgo. El tipo de cambio ronda los 17 pesos con 40 centavos por dólar, un nivel que otorga competitividad a las exportaciones mexicanas sin el desplome catastrófico que prometieron los analistas del pesimismo profesional. Y la recaudación fiscal creció del 14.7 al 15.2% del Producto Interno Bruto. El gobierno está captando más recursos sin aumentar tasas impositivas, cerrando brechas de evasión y ampliando la base de contribuyentes. Más ingresos públicos sin más impuestos sobre los mismos contribuyentes de siempre. Eso tiene un nombre técnico, eficiencia recaudatoria. Y tiene un efecto práctico, más capacidad del Estado para invertir sin endeudarse. Ahora hay que poner todo esto en el contexto que le da su verdadera dimensión. Donald Trump decidió no renovar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en su formato vigente. Su representante comercial, Jamieson Greer, confirmó el 1 de julio que el acuerdo entrará en un esquema de revisiones anuales hasta 2036. Trump declaró públicamente que no necesita nada de lo que tiene México ni de lo que tiene Canadá. La lógica era transparente: presionar, generar incertidumbre, hacer que México llegara a la mesa de negociación desde una posición de debilidad y urgencia. ¿Qué pasó después de ese anuncio? La economía mexicana siguió funcionando, el peso no se desplomó, las exportaciones no se frenaron, los mercados absorbieron la noticia sin colapso. Ninguno de los escenarios apocalípticos que pintaron los analistas se materializó. Y la razón no es coyuntural, es estructural. México ya no depende de un solo tratado ni de las decisiones de un solo mandatario extranjero. Tiene acuerdos comerciales activos con más de 50 países. Modernizó su tratado global con la Unión Europea. Está consolidando una alianza estratégica con Canadá que va más allá del marco trilateral. Y tiene en la mira relaciones fortalecidas con Corea del Sur, Japón y otras potencias que ven en México un socio confiable para la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Uno de los grandes procesos económicos que está redibujando el mapa industrial del siglo XXI. El secretario de Economía lo planteó con claridad. Si el tratado trilateral no se renueva en sus términos actuales, hay países listos para ocupar ese espacio. No como amenaza retórica, sino como descripción de una realidad diplomática y comercial que ya está en movimiento. El sector manufacturero mexicano, lejos de encogerse ante la incertidumbre, se está reposicionando. Las empresas internacionales que buscan acortar sus cadenas de suministro para depender menos de la manufactura asiática, siguen mirando a México como primera opción en el hemisferio occidental. Eso se refleja en parques industriales que registran ocupación récord, en naves que se construyen en Nuevo León, en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro.
Es inversión que llega no porque alguien la solicite como favor, sino porque la geografía, la mano de obra calificada, la infraestructura productiva y la posición geopolítica de México son argumentos que ningún arancel logra borrar del mapa. En el corazón de esa estrategia de diversificación está el Plan México, el programa de sustitución de importaciones y anclaje de cadenas de valor en territorio nacional. Solo en las últimas semanas, antes del 6 de julio, la industria farmacéutica comprometió 21.000 millones de pesos en inversión dentro de ese esquema. No es dinero prometido para dentro de 10 años. Es capital que ya se está moviendo hacia proyectos específicos, con plazos definidos, empleo comprometido y producción nacional garantizada. Medicamentos que antes se importaban y que pronto se fabricarán en México, con trabajadoras y trabajadores mexicanos bajo regulación mexicana. El gobierno federal aprobó también la Ley para la Inversión, un instrumento diseñado para acelerar los proyectos de inversión pública y mixta durante el segundo semestre de 2026. Y creó la Oficina de Inversión directamente desde la Presidencia de la República, con ventanilla única y certidumbre tributaria para los contribuyentes. No son medidas decorativas, son reformas operativas, pensadas para reducir los tiempos de tramitación, eliminar la burocracia que históricamente ha frenado proyectos viables y canalizar capital hacia los sectores estratégicos que definirán el perfil productivo de México las próximas décadas. El 6 de julio, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo sin rodeos: nos va a ir mejor en el segundo semestre. Ya hay algunos indicadores del segundo trimestre y a partir de ahora, de julio hacia diciembre, va a haber mejores indicadores. No fue un pronóstico lanzado al azar, fue una lectura respaldada por cada uno de los datos que se acaban de repasar. La inversión fija bruta ya dio la señal de rebote después de 19 meses de caída. La inversión extranjera directa ya marcó récord histórico absoluto. El empleo formal ya está en su nivel máximo histórico. Las exportaciones crecen a 2 dígitos. La pobreza laboral está en su punto más bajo desde que existe la medición. Pemex redujo su deuda en $20.000 millones. La inflación baja, las tasas bajan, la recaudación sube sin nuevos impuestos. Y ese mismo 6 de julio arrancó la dispersión de recursos del bimestre julio-agosto para las pensiones de adultos mayores, los apoyos a personas con discapacidad y los programas para madres trabajadoras. Esos recursos llegan directamente, sin intermediarios, sin gestores, sin cacicazgos que cobren comisión por tramitar lo que les pertenece a las personas por derecho. El efecto multiplicador de esos programas en las economías locales es algo que los modelos económicos del viejo régimen jamás contemplaron, en parte porque esos modelos fueron diseñados para optimizar indicadores que no incluían el bienestar de quienes no aparecen en los índices bursátiles. México es hoy la 12ª economía del mundo. Es el principal socio comercial de los Estados Unidos, según los propios datos del Departamento de Comercio estadounidense. Es el destino más atractivo para el nearshoring industrial en todo el hemisferio occidental. Y tiene una presidenta que no negocia en la soberanía económica por aplausos externos, ni llega a ninguna mesa en posición de inferioridad frente a quien pretende tratar a México como proveedor de mano de obra barata y nada más. Los mismos que aplauden hoy cada indicador negativo son los mismos que aplaudieron las privatizaciones que dejaron a Pemex cargando una deuda imposible. Los mismos que celebraron cuando México se convirtió en maquiladora de bajo costo al servicio de cadenas de valor que se quedaban con la ganancia y dejaban aquí el salario mínimo. Hoy se rasgan las vestiduras porque un gobierno decide invertir en soberanía productiva, en infraestructura pública, en programas sociales y en la dignidad económica del trabajador mexicano. La distancia entre gobernar con cifras y opinar desde la tribuna del pesimismo profesional nunca ha sido tan visible como ahora. Hay algo que vale la pena dejar como pregunta abierta, no como acusación, sino como reflexión genuina. ¿Por qué tantos mexicanos sienten que la versión económica que escuchan en ciertos medios no coincide con lo que ven en su entorno, en su trabajo, en su colonia? ¿Será que hay una brecha real entre la economía que se mide en los reportes y la que se vive en las calles? ¿O será que algunos prefieren que esa brecha se sienta más grande de lo que es? La respuesta no es única ni sencilla, pero es exactamente el tipo de pregunta que una sociedad que quiere entender su propio presente tiene que hacerse.